Yo nací en Esmeraldas, tierra verde y de son. Lo que hoy les estoy diciendo es de mi inspiración. Me alegro al recitar estos lindos y bellos renglones que estamos reconociendo nuestra hermosa tradición. Cuando suena la marimba, las maracas y el guasá, y el cununo al repicarlo nos dice vamos a bailar. Llore el agua, llore el agua. Agua que corriendo, llore el agua. Buenos días, saludos cordiales. En nombre de mi equipo de guianza conformado por Sandra, Caro, Paul y mi persona Wendy, quiero darles la más cordial bienvenida. En esta ocasión conoceremos características, la importancia y otros datos interesantes de la música marimba. Espero que el recorrido virtual sea de su completa satisfacción. Sin más que decir, comencemos. La provincia de Esmeraldas se ubica al noroccidente de Ecuador y cuenta al momento con una población de 534.092 habitantes, de los cuales el 44% se autoidentifica como afroecuatoriano, afrodescendiente, negro o mulato, de acuerdo con el séptimo censo de la población elaborado en el año 2010 por el INE. Los cantones que en términos relativos concentran la mayor parte de la población afrodescendiente son Eloy Alfaro y San Lorenzo, en donde llega el 64 y 72% respectivamente, mientras que en el cantón Quinindé alcanza el 23,44%. En términos absolutos, la mayor cantidad de población se encuentra en el cantón Esmeraldas, donde residen 105.209 afrodescendientes, es decir, un 53% de la población cantonal. En cuanto a la economía, en Esmeraldas se desarrolló una economía basada en la explotación de recursos naturales, los cuales fueron demandados tempranamente por las autoridades coloniales. Junto a la producción agrícola, que es un rubro dominante en la economía esmeraldeña, existen otros como la ganadería, la pesca, el turismo, la refinación de petróleo, el sector servicios y un amplio grupo de la población que conforman el subempleo. Los afrodescendientes en Esmeraldas. En manera concreta se puede decir que existían al menos 4 grupos de afrodescendientes que llegaron a lo que hoy es la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Aspectos religiosos de la cultura afroesmeraldeña. Es posible pensar que los descendientes de africanos de Esmeraldas fueron construyendo su pensamiento y práctica religiosa con los elementos de 3 vertientes: sus propias tradiciones culturales, las prácticas religiosas indígenas y las prácticas del catolicismo, como por ejemplo la idea de un Dios único y superior, la necesidad del matrimonio eclesiástico y la existencia de santas y santos intermediarios. Elementos que guardan una gran similitud con las creencias básicas de las culturas africanas. La marimba, su música y danza han sido calificadas de paganas, seguramente con la finalidad de diferenciarlas de otras manifestaciones musicales afroesmeraldeñas que son consideradas explícitamente religiosas, como los cantos del arrullo, chigualos, salves y alabados. Constituye una manifestación cultural que implica saberes, conocimientos, técnicas, usos y prácticas, rituales, festividades artísticas, que las comunidades, los grupos y en algunos casos de los individuos reconocen como parte de su patrimonio. La marimba esmeraldeña datan del siglo XVII, como atestiguan los relatos proporcionados por religiosos como Fray Juan de Santa Gertrudis Sierra. El origen africano de este instrumento parte del hecho de que tanto el instrumento como la música aparecieron en Ecuador Esmeraldas, posteriormente a la llegada de los descendientes de afroamericanos. En Esmeraldas, más que discutir el origen de la marimba, que como sabemos existe también en Costa Rica, Guatemala, México y otros países en donde posiblemente fue llevada por los esclavizados de origen africano, o el uso que se le hacen de ella en el ámbito nacional, grupos culturales como los chachi, sáchinas y agua, entre los cuales la marimba forma parte de su cultura. Construcción de la marimba. En la construcción de la marimba están presentes elementos de cultura africanas y de culturas locales, que dieron paso a los instrumentos, sonidos, ritmos y melodías con los que los afrodescendientes construyeron su música. Toda la cultura y el esqueleto de la marimba se construyen sobre madera liviana, de preferencia laurel o tangara. Las 2 cabezas de la marimba se encuentran cruzadas por varas largas cubiertas por una tela de fibra de damagua.
Sobre esta estructura llamada como cama de la marimba, reposan las teclas que se fabrican generalmente con palma de chonta. Cantos y géneros musicales afroesmeraldeños. Con la marimba tradicional se puede interpretar una serie de ritmos y canciones, y con la marimba cromática incluso el himno nacional. Entre los principales ritmos, cantos y danzas que se interpretan con la marimba tradicional se las encuentran: caramba, bambuqueada, caramba cruzada, bambuco el pescador, agua larga, torbellino, fabricano, chafareño, andarele, polka el ritmo mapalé, a base de percusión, y la caderona. Formas de transformación del conocimiento, la construcción y afirmación de la marimba, además de la elaboración de instrumentos que la acompaña, abarca un gran conocimiento que se relaciona con la naturaleza y sus saberes ancestrales, como son la selección de árboles, las propiedades que posee, en qué luna tiene que ser cortado y cómo debe ser tratado para conseguir la sonoridad que ésta necesita. Remberto Escobar, máximo exponente de la elaboración de instrumentos, nos cuenta que heredó la música de su padre y su madre. Empezó a tocar desde los 5 años. A él le gustaba mucho la guitarra, pero no le gustaba la marimba, pero le llamó la atención su melodía y poco a poco se convirtió en su instrumento favorito. Los espacios de expresión de la marimba, su música y danza. Tradicionalmente la música marimba y la danza se ha asociado a espacios profanos para definir los cantos tradicionales de corte religioso. La marimba se le toca en una casa grande, siendo esta el centro de los bailes y fiestas. En Esmeraldas se creó los salones en Barrio Caliente, donde la marimba fue prohibida ya que se le considera música para salvajes. La marimba se vio obligada a un espacio limitado de la ciudad, denominado Barrio para Negros. Función social y cultura de la marimba, su música y su danza. La marimba, la música y la danza han tenido diferentes funciones sociales. Una de ellas es incluir la búsqueda de una vía de escape al sufrimiento o consecuencia social de la esclavitud. Otra de ellas es la resistencia a las prohibiciones de manifestar la cultura propia y la estructuración de una identidad cultural. Una de las características de los bailes de la marimba es el estruendo, ventana por la que el hombre negro trasiega su jubileo, con el que cubre momentáneamente su nostalgia y su anterior condición infrahumana. Cantos tradicionales afroesmeraldeños. Los cantos tradicionales afroesmeraldeños son cantos de contenido religioso. Los afroesmeraldeños los han categorizado en salves y alabados, que son cánticos tristes y se ponen en práctica ya sea cuando muere una persona adulta o al momento de alabar a un santo. Arrullo, que se canta en los velorios o fiestas realizadas en honor a los santos. Chihualos, que se canta a los niños, angelitos, cuando mueren recién nacidos. Arrullos o chihualos. Los arrullos son melodías cuyos versos son interpretados por un grupo de cantores, con acompañamiento rítmico percutivo. Sin música de marimba son cantos a lo divino, por ejemplo, al niño Dios, a la Virgen y a los santos, que se canta hasta el amanecer. Los alabados y los salve. Los alabados y los salve, a diferencia de los arrullos y los chihualos, son cantos tristes, se canta sobre todo en situaciones de muerte de los adultos y en Semana Santa. Estos cantos no se acompañan con ningún tipo de instrumento, pero se lo canta profundamente desde el alma. Formas de transmisión de los cantos tradicionales. Un elemento importante en este tipo de cantos tradicionales que guarda estrecha relación con el patrimonio inmaterial es la forma en la que las personas aprenden a ejecutarlos. Prácticamente nadie fue educado en el sentido escolarizado de la palabra. Todos adquirieron las destrezas por medio de la observación, la práctica que ejercieron desde muy pequeños y el constante ejercicio hasta lograr la maestría que hoy ostentan. El aprendizaje es el mismo, empieza desde la niñez a través de la observación. Luego la madre es la que guía al principiante hasta alcanzar la mayoría de edad. Posteriormente el aprendiz va perfeccionándose hasta alcanzar un grado superior de destreza. Se ratifica la manera de transmisión de los conocimientos, la observación, más la práctica permanente, unida a cierta vocación, una especie de llamado que los motivó al aprendizaje. Funciones sociales y culturales de los cantos tradicionales afroesmeraldeños. Las funciones sociales y culturales de los cantos tradicionales involucran dos campos que se encuentran interconectados el uno con el otro: el campo de lo individual
y el de lo social comunitario. Sin embargo, es el campo social el que tiene preeminencia. Las funciones de los cantos tradicionales a nivel individual se limitan, por ejemplo, a cuando las personas reciben un milagro de un santo, cuando les ha ido bien en un negocio o han adquirido una casa. En esos momentos se realiza un arrullo o velorio. Esto satisface las necesidades del devoto para pagar su promesa y estar bien con su santo. En algunos casos, este acontecimiento conlleva el incremento de cierto prestigio social a lo personal, la familia o del grupo de personas que organiza la fiesta. A la vez, activa los lazos de solidaridad y amistad con la comunidad y con el grupo familiar, y crea la idea de una especie de hermandad, promovida por el santo del cual todos son devotos. Situación del patrimonio cultural inmaterial afroesmeraldeño. El patrimonio cultural inmaterial visto por sus actores. Al respecto, existen visiones que oscilan entre el optimismo y el pesimismo. De manera general, se considera que la religiosidad que hace parte de estas manifestaciones se encuentra vigente, y es un aspecto fundamental a tomar en cuenta. En los aspectos oficiales de la Iglesia Católica o Evangélica, los cantos y oraciones son acompañados con música tradicional esmeraldeña, la misa afro, que se celebra en épocas especiales dentro de la Iglesia Católica, es un claro ejemplo. Por su parte, los evangélicos que predican en las calles lo hacen al son de cununos, maracas y guasa. Asimismo, los portadores del patrimonio cultural inmaterial y la ciudadanía en general, ya sea de manera individual o colectiva, ponen en práctica esas manifestaciones y permiten la continuidad de tradiciones que son recreadas constantemente. A este ambiente positivo contribuyen las iniciativas que llevan adelante los gobiernos locales e institucionales del gobierno central, como el Ministerio de la Cultura, la Casa de la Cultura, el Ministerio de Turismo, entre otras. Frente a este sentimiento de optimismo está presente el pesimismo, que se basa en los riesgos y amenazas que las personas perciben alrededor del patrimonio cultural inmaterial afroesmeraldeño. Estos riesgos y amenazas incluyen la pérdida de material para la construcción de instrumentos debido a la tala indiscriminada del bosque, como en el caso de la chonta que se usa para la construcción de la marimba y de los árboles con los cuales se construyeron tambores y bombos, tala que implica además la desaparición de animales de los cuales se obtienen las pieles para hacer los tambores. Sin embargo, cabe anotar que hay la posibilidad de realizar proyectos encaminados a la reforestación o al mantenimiento de áreas de bosques, dado que algunas comunidades aún viven en sus territorios ancestrales y los mantienen en su posesión. Una de las portadoras del patrimonio cultural inmaterial afroesmeraldeño manifiesta que se debe insistir. Ella dice, hay que mantener la tradición, porque es como habernos sembrado, habernos dejado una casa, su papá, nuestra mamá, y uno ama esa casa porque fue hecha de su papá. Asimismo, esas costumbres las crearon nuestros papás, ya quedó eso ahí y tenemos que mantenerlo nosotros también. Actores y proyectos existentes encaminados al fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de los afroesmeraldeños. En Esmeraldas, desde hace unos 20 años se han dado acciones tendientes a que la música y danza de marimba y los cantos tradicionales no desaparezcan, sino que se fortalezcan. Los primeros esfuerzos dedicados a ese objetivo fueron los festivales de la música y danza afroamericana, organizados por la Asociación de Norteños Residentes en Esmeraldas, liderada por Diógenes Cuero. Luego siguieron los esfuerzos del Consejo Provincial de Esmeraldas al declarar a la marimba y sus constituyentes como patrimonio intangible de la provincia de Esmeraldas en el año 2001. A partir del año 2000, el municipio de Esmeraldas empieza un plan más organizado con miradas al fortalecimiento de la cultura y la identidad de los afroesmeraldeños. En ese mismo año se instauró el Festival Internacional de Música y Danza Afro, Carnaval Esmeraldeño, al que han asistido de manera regular países como Colombia, Perú, Venezuela, México, Costa Rica, Cuba y en algunas ocasiones Brasil. Este suceso produjo un boom de surgimiento de grupos artísticos hasta llegar a un número cercano a los 25, varios de los cuales mantienen escuelas comunitarias para los niños, como en el caso de Jolgorio Internacional, liderado por Santiago Mosquera, o La Voz del Niño Dios, cuya líder es Rosita Huila. Los demás están más dedicados a las presentaciones artísticas y eventos públicos. En el año 2004 se creó en este mismo municipio, con apoyo de la UNESCO, el Centro Internacional de Esmeraldas para la Diversidad Cultural y el Desarrollo Afro-Indio-Americano. Este centro tiene la finalidad de desarrollar actividades y proyectos de alcance nacional e internacional en el área andina, buscando visibilizar a los pueblos afroamericanos e indígenas. La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas en 2011 creó el Instituto Amílcar Cabral para la investigación de las culturas afroamericanas, indígenas y de otras etnias.
Sin embargo, se debe señalar que todas estas actividades y esfuerzos se realizan de una manera dispersa. No existe una articulación entre los diferentes actores culturales ni institucionales. La mayor parte de las actividades involucran eventos, sin un enfoque de proceso orientado al mediado y largo plazo, lo que conspira para que los objetivos planteados no se logren. Hemos llegado al final de esta guianza. De parte mío y el de mis compañeras, esperamos que hayan comprendido la explicación sobre la marimba como patrimonio cultural inmaterial y la información dada les haya ayudado a despejar sus dudas. Sin más que decir, hasta la próxima.